Esto es Visible Wellness Podcast. Soy Juanita Correal, tu host, soy health coach y te invito a este espacio donde cuerpo, mente y espíritu se conectan para ayudarnos a vivir de forma más consciente. Aquí comparto herramientas, prácticas y conversaciones con expertos que nos inspiran a tomar mejores decisiones para nuestro bienestar. Este es un espacio auténtico y sin filtros para recordarte que todo está conectado y que mereces sentirte bien. Bienvenida, bienvenido al proceso de volver a ti. Bueno, hola a todos. No puedo creer que oficialmente estoy haciendo mi primer episodio, que ya tanto les he dicho y me hacía tanta ilusión estar creando este podcast que es para ti. Creo que merece la pena que este primer episodio les hable de mí, les hable un poco de mi historia y todo lo que me llevó a crear esta comunidad que estoy construyendo contigo, que es Visible Wellness. Primero, muchas gracias por tu tiempo. Para mí es un honor que estés aquí compartiendo este espacio conmigo y te doy la bienvenida oficialmente a tu podcast Visible Wellness. Yo nací en Bogotá, Colombia, y les voy a contar como varias cosas en paralelo. La historia está un poco como compuesta de varias ramas o varios aspectos de mi vida que los voy a ir entrelazando para que al final lleguemos al por qué estamos aquí en esta comunidad. Entonces, nací en Bogotá, Colombia. De formación estudié diseño, hice una especialización en administración de empresas y eso me llevó a entrar al mundo de la tecnología. Trabajé en IBM, en marketing y ahí crecí muchísimo a nivel profesional, pero también con el tiempo empecé a sentir desconexión. En el 2018 tuve un llamado muy fuerte de cambiar de aire, me sentía lista para irme a vivir sola y quería hacerlo fuera del país y así es como me terminé mudando a Madrid, España, mi ciudad favorita del mundo, en la que justo este año, hace un mes, me mudé y estuve viviendo allí por 7 años. Y aquí es donde empieza otra etapa de mi historia, una etapa que me trajo muchos desafíos, pero también me acercó a este propósito. Retrocedamos entonces un poquito más. Desde muy joven, o más bien desde niña, a los 13 años, decidí volverme vegetariana, vegana. Lo hice por convicción, por razones éticas. Siempre he sido una persona que le gusta leer muchísimo y para este entonces empecé a leer mucho sobre el impacto ambiental, el bienestar animal y los efectos que supuestamente tenía la carne roja o comer animales en mi salud. Vi documentales, investigué y hubo un momento en el que sentí que literal no podía seguir siendo como parte de ese sistema y sentía que estaba siendo cómplice. Entonces ya ver como carne puesta en mi plato me costaba muchísimo y aunque esa decisión venía desde un lugar de compasión, también empezó a desatar algo en mi cuerpo. Durante muchos años, les estoy hablando de 13, 14 años que duré siendo vegetariana, comí muy mal. Yo pensé que estaba comiendo bien, pero la realidad es que estaba comiendo exceso de gluten, de granos, de soya, legumbres mal preparadas y aunque sí comía muchas verduras, mi alimentación estaba lejos de ser balanceada. Así que se empezó a gestar un verdadero caos interno. Mi sistema digestivo hormonal estaba completamente desregulado, aunque en ese momento claramente yo no lo sabía. Y a todo eso se sumó otro gran error que cometí por desconocimiento y fue tomar pastillas anticonceptivas durante años. Les prometo que si hay algo de lo que yo me arrepiento que haya hecho, es de eso, de haber tomado tanto tiempo pastillas anticonceptivas porque dormí mi sistema hormonal por completo. Pero bueno, sigamos. Justo antes de irme a Madrid, fui a una consulta con una doctora funcional y me dijo algo que no se me olvida. Me dijo, mira, tus proteínas están por el piso. Tu cuerpo necesita volver a comer proteína animal y si algún día quisieras ser mamá, no podrías si sigues alimentándote así. Obviamente esto fue la gota que derramó el vaso y para mí fue muy difícil porque era algo que iba en contra de mis valores. Yo tenía tanta convicción
porque ya ser vegetariana era básicamente una etiqueta que me identificaba y era parte de quien yo era, aunque lógicamente en este punto mi salud estaba comprometida, pues ya era otra historia. Pero me tomó un tiempo en procesarlo y empecé poco a poco a reincorporar entonces alimentos de origen animal. Así que bueno, llego a Madrid y empiezo a cuestionar mis creencias, que terminé derrumbándolas todas, relacionadas con mi dieta y mi estilo de vida vegetariano. Y empiezo a escuchar más mi cuerpo. Un poco antes de mudarme ya había incorporado huevos, pescado, pero cuando me instalé en Madrid, mi cuerpo intuitivamente me pedía más. Así que incorporé, pollo, pavo, otras proteínas animales y sí me empecé a sentir mejor. Pero la verdad es que el daño ya estaba hecho. Aún comiendo un poco más balanceado, seguía comiendo muchos granos, soya, cosas que me irritaban muchísimo el intestino. Y por si fuera poco, en pandemia decidí dejar los anticonceptivos y los dejé y mi menstruación no volvió por 2 años. Esto se llama amenorrea hipotalámica, que es cuando pierdes tu periodo por más de 3 meses consecutivos. Al principio no le di mucha importancia, pero pasaron los meses, luego 2 años y nada. Y al mismo tiempo empezaron a intensificarse mis síntomas digestivos. Hinchazón, gases, gastritis, incomodidad cada vez que comía. Era en verdad un cóctel de cosas que armaron un caos hormonal e intestinal en mi cuerpo. Pero en medio de todo agradezco porque empecé a despertar en muchos sentidos. Y yo quería hacerme cargo de mi salud. Empecé a leer, a informarme, a escuchar podcasts, a buscar respuestas porque estaba cansada de ir a médicos tradicionales que solo me querían dar una pastilla y tapar los síntomas y ya está. Y yo quería entender, yo quería ir a la raíz. Entonces, paralelo a este tiempo, creo que es importante mencionarles que siempre me ha gustado el movimiento, el fitness, y me refiero a fitness con ejercicio y nutrición alrededor del ejercicio. Llevo años siendo muy constante con mi entrenamiento. También es verdad que lo hacía desde un lugar de exigencia, de control y no tanto desde el cuidado o el disfrute, o no me permitía días de descanso, cosa que ha cambiado 180 grados porque en ese sentido me siento ahora muy conectada con mi cuerpo, con movimiento que me gusta y disfruto. Pero íbamos en el momento de la pandemia. Como que pasa pandemia, ya llevo un tiempo con todos estos síntomas y 2022 fue como mi wake up call. Dije, ya es hora de tomar el control de esto. Y empecé a armar todo mi rompecabezas. Trabajé con una doctora funcional en España, luego otra en Colombia. Y como era de esperarse en medicina funcional, sabemos que el enfoque principal para todo es ver cómo está nuestro intestino. Así que empezamos a corregir mis desequilibrios intestinales. Me hice el test del SIBO. Para los que no saben, el SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que salió positivo. En realidad me salió IMO, que es sobrecrecimiento de metanógenos y se refiere a un sobrecrecimiento de arqueas metanógenas que producen metano en el intestino. Pero supe que probablemente lo tenía desde hace años y con todo esto empecé a entender que no solamente era lo que comía, lo que estaba impactando mi salud, era mi trabajo, era mi gestión del estrés, era el no dormir bien, era el no poner límites. Y en España duré varios años trabajando en una consultora. Al comienzo muy contenta, pero después ni siquiera me había dado cuenta lo agotada, infeliz quizás, que estaba haciendo y luego entré como en burnout. Por más de que comiera todo lo saludable del mundo, mi cuerpo no podía sanar en ese contexto. Así que empecé a trabajar en todas las capas, en mi sistema nervioso, en el descanso, en permitirme disfrutar de otras actividades, reajustar mi alimentación, porque sanar también es permitirte vivir una vida que se sienta bien. No una vida perfecta, sino una que honre tu cuerpo, tus ciclos, tu energía. Hoy claramente estoy en otro lugar. Mis síntomas, o diría todos o casi todos, desaparecieron. Literalmente me cambió la vida sanar mi intestino. Y esto va de la mano con más cosas. Como les digo, aparte de la alimentación, va con aprender a regular mi estrés, priorizar mi sueño de calidad y el trabajo armonioso que hay que hacer para empezar a ver resultados.
Mi menstruación también volvió, no completamente regular, pero estoy en este camino de seguir escuchando mi cuerpo y cuidarlo desde el amor. Y con todo esto, aquí es donde nace Visible. La semillita de este proyecto literal vino de un día que mi esposo, Felipe, en su momento éramos novios, él me estaba visitando en Madrid y le conté que no me sentía llena en mi trabajo y muy desalineada con quien yo auténticamente era. Y me dice, ok, ¿qué harías todos los días aunque nadie te pagara por hacerlo? Y sin pensarlo le dije, algo relacionado con wellness, porque es lo que vivo, es lo que respiro, es lo que me llena el alma. Y literal, Feli me veía leyendo random papers de salud, estudios científicos y era como, ¿qué haces leyendo eso? O sea, como, ¿por qué lees eso? Y todo el tiempo escuchando podcasts de salud, leyendo libros y me dijo, mira, es que desde afuera está más que claro. Me dice, ¿qué lugar del mundo crees que podríamos ir para que te conectes con este ecosistema y te inspires? Y yo creo que Los Ángeles seguro. Dio la casualidad que Feli también tenía a los pocos meses un evento de su trabajo en San Francisco, entonces todo se alineó. Porque dijimos, genial, vamos a San Francisco, luego a LA y justo había una conferencia de wellness a la que yo me moría por ir en Austin. Así que, oigan, todo este recorrido fueron green lights, fueron serendipias todo el tiempo. Viajamos a LA y siempre me ha encantado, además, el mundo de la suplementación. Así que se imaginan, yo estaba como en Disneyland descubriendo marcas, tendencias, mi niña interior más feliz imposible. Y antes de viajar le escribí a 100 personas. Literalmente hice un Excel con una lista de 100 personas en la industria de la suplementación en Estados Unidos a la que quería conocer y entender un poco más cómo era el ecosistema. ¿Por qué tantas marcas no estaban en Europa? ¿Cómo operaban? ¿Cómo funcionaba? Y de esas 100 personas que escribí me respondió una, que es el Head of International Growth de Bloom Nutrition. Es una marca, diría que de las más grandes aquí en Estados Unidos de suplementos. Y hoy somos buenos amigos, terminamos conociéndonos en LA, me dijo, genial, veámonos, me explicó, me dedicó su tiempo y bueno. Luego en Austin estuve en el IRL de Dear Media, que es una empresa de podcasts de wellness sobre todo. Y había un montón de gente del ecosistema de wellness, doctores que admiro muchísimo como el Dr. Will Cole, y justo por esos días había un evento de Form, que es esta plataforma de workouts que si me sigues en Instagram sabes que amo con mi vida. Soy community lead de la marca y las fundadoras son referentes para mí. Y le escribo a una de ellas, a una de las Samis, como, oye, vengo de España, no hay tickets, me muero por ir al evento. Y obviamente yo dije, no me va a responder, tiene miles de cientos de seguidores, no me va a responder. Al otro día me levanto y me ha respondido y me dice, te pongo en mi lista de invitados, no tienes que pagar nada, tranquila. Y yo, what? En este evento conozco a Mary Llewellyn, me conecto con todas estas niñas que vibraban como yo y me sentía en mi tribu, en mi comunidad. Y luego en San Francisco empiezo a ir a eventos de longevidad, de salud. Termino en el backstage de Brian Johnson hablando con él, entrevistándolo. Pero bueno, en fin, todo esto para decirles que ese viaje me llenó el corazón porque yo me sentía en mi tribu, en mi comunidad, haciendo lo que me apasionaba. Y volví de este viaje a mi vida de oficina de 8 a.m. a 6 p.m. y fue como, no puedo dejar que esta llamita en mi corazón se apague. Así que algo dentro de mí hizo clic. Hacía un tiempo justo quería hacer algo que me conectara, que yo pudiera sentirme, aparte de mi vida de trabajo que no me estaba gustando tanto, que yo pudiera reconectarme. Me he refugiado mucho, digamos, en el ejercicio, en ese sentido, obviamente con las personas que amo y demás, pero yo quería hacer algo como que me reconectara. Y justo había visto el programa de IIN, que es Institute for Integrative Nutrition. Había visto el programa de Health Coach. Por cierto, lo amo y lo recomiendo muchísimo. Que si te interesa, tengo un código de descuento para que lo hagas a un mejor precio. Te lo puedo dejar en las notas de este episodio. Pero bueno, volví a visitar este programa. Los doctores, los profesores, los temas, todo me hacía tanta ilusión hacerlo que me metí al programa.
Y lo empecé como un hobby, como, ok, estoy health coach, como, bueno, voy a sacar un certificado como health coach, pero el resultado no me importaba, era solo como mi hobby. Terminó siendo un catalizador para mí. Quise de alguna manera renunciar a la Juanita de oficina que estaba desconectada y darle un giro a mi carrera y también a mi vida, como 180 grados. Obviamente aquí tuve el apoyo 100% de mi familia, de Feli, como siempre en todo. Y así terminó siendo Visible mi proyecto de vida ahora. En octubre del año pasado renuncié a mi trabajo y decidí apostar por completo a este proyecto que, más allá de ser health coach y transmitir no solo mi journey, quiero empoderar a las personas para que podamos hacer mejores elecciones en todo lo que respecta a nuestra salud. Y que, como les mencioné antes, más allá de lo que ponemos en nuestro plato, es aprender también a sanar, entendiendo nuestros ritmos circadianos, rodeándonos de la naturaleza, disfrute, equilibrar todo un poco más. Y sobre todo en un mundo de tanta información ahí afuera, hay muchísima confusión. Por lo cual quiero traer conocimiento informado, claridad, información útil que nos ayude a estar y sentirnos en armonía con nuestro cuerpo. Y esta es la comunidad que quiero construir contigo. Visible es un espacio de bienestar, no perfecto, no de moda, sino con información de verdad, con ciencia, con respaldo, con intuición y obviamente con muchísimo corazón. Aquí vamos a hablar de salud intestinal, que saben que es mi tema favorito. Me da risa porque pasé de hablar de marketing automation, que era lo que más que todo hacía en la consultora en la que estaba, ahora hablar de bacterias, que es mi tema favorito del mundo. Salud hormonal, emociones, la relación de las emociones en nuestro cuerpo, longevidad, terapias, tratamientos, descanso, nutrición y muchísimo más. Así que vamos a tener entrevistas con expertos, sanadores, recomendaciones, marcas que amo, tips, todo. Este es un espacio para ti, para que tomes decisiones mejor informadas para tu salud, de alguna manera ayudarte a sanar y que construyamos esta comunidad juntos, juntas. Gracias por estar aquí, por escucharme, por acompañarme en este primer episodio tan vulnerable. Tu apoyo significa el mundo para mí, así que estaremos aquí todos los lunes trayendo mucho conocimiento, claridad. Y me emociona muchísimo empezar este proyecto contigo. Muchas gracias por estar aquí. Besitos. Gracias por estar aquí y haber llegado hasta el final. No olvides suscribirte al podcast para que no te pierdas de nada. Y dime en los comentarios qué otros temas te gustaría escuchar.